Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio de la lección número 4 dentro del trimestre de las lecciones de Juan, programada para el sábado 26 de octubre, Testigos de Cristo como Mesías. Jesús respondió: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. En el prólogo del Evangelio de Juan 1:1 al 18, se testificó de la preexistencia, eternidad, divinidad y poder creador de Jesús. En los capítulos del 2 al 11 se destacaron 6 señales: cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, y donde en esa misma región sanara al hijo de un noble, dando el poder de su palabra; cuando sanó al paralítico de Betesda y alimentara a 5,000 hombres, mujeres e hijos, con 5 panes y 2 peces; cuando dio la vista al ciego de nacimiento y resucitó a Lázaro, dando evidencias irrefutables de su divinidad. Las señales fueron acompañadas también por afirmaciones especiales de sí mismo, de su unión con el Padre y su divinidad. En conjunto incentivarían la fe de los lectores para saber que Él tiene poder para dar vida eterna a los que creen en Él. Juan 6:47. En nuestro estudio veremos el impacto de las enseñanzas de Jesús, después de que su precursor Juan el Bautista lo señalara como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Revisaremos a los personajes que dieron su testimonio de Él en los siguientes aspectos. 1. El testimonio de Juan el Bautista. 2. El testimonio de 2 de sus discípulos, de Juan. Y 3. El testimonio de Nicodemo, finalizando, como es la costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista dio impacto apareciendo en el desierto con un mensaje de reforma y un bautismo de arrepentimiento. Multitudes llegaban al río Jordán para ser bautizadas, entre ellos sacerdotes y dirigentes judíos. Esto aumentó las expectativas mesiánicas y el Sanedrín envió representantes para interrogarle y verificar sus credenciales de profeta. Generalmente pedían un milagro, pero Juan no hizo ninguna señal. El poder de su mensaje era tal que los dirigentes mismos dudaban si él era el Mesías. Así que los rabinos presentaban a 2 tipos de Mesías, uno sacerdotal y otro real. Juan era de la estirpe sacerdotal, era hijo de un sacerdote, Zacarías. Sin embargo, él aclaró que no era el Mesías. Los judíos mesiánicos modernos hablan de 2 Mesías: el Mesías Ben Yosef, aplicando la tipología de José, hijo de Jacob, para presentar al Mesías sufriente de Isaías 53, y hablan de un Mesías Ben David, aplicando la tipología del rey David para hablar de en su estirpe real, quien ocupará el trono de David. Lo que sí Juan puntualizó ante los enviados del Sanedrín era que era testigo del único Mesías verdadero, Jesucristo. Juan no era la luz, fue enviado para dar testimonio de la luz y preparar la venida del Mesías. Juan 1 del 6 al 8. Y dijo: yo no soy el Cristo. Juan 1:20. Entonces le preguntaron: ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan 1:24. Y respondió: yo bautizo con agua, pero el que viene tras de mí bautizará con el Espíritu Santo. Juan 1 del 26 al 34. Con humilde precursor del Mesías no presumió dignidad sacerdotal, ni siquiera fue digno de desatar la correa de su sandalia de Jesús. Juan 1:27. Y se limitó a señalarlo como tal. Juan 1:34. Las credenciales del Bautista estaban en Isaías 40 del 3 al 5. Vos que clamen en el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezad su calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado
y todo monte y collado sea rebajado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová y será vista por todos. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. En Juan 1:23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad camino al Señor. Tal como lo anunciaron Isaías 40 y Malaquías 4, versículos 5 y 6, el mensaje de Juan era un mensaje que haría volver los corazones del pueblo a Dios. Isaías lo usa en la figura de los caminos que se reparaban para cuando transitaba la caravana del rey. Los habitantes de Judea tenían que preparar de tal manera sus corazones para recibir al Mesías. Los altivos y orgullosos debían de bajar al nivel de la humildad. Los marginados iban a ser restaurados a la dignidad de hijos de Dios y subir. Los extraviados debían enderezar sus caminos curvosos, volver a la rectitud y a la obediencia. Los de experiencia religiosa inestable, como los baches en sus altibajos, debían nivelarse a la altura de la senda iluminada por el Evangelio del reino del Mesías. El objetivo del Evangelio de Juan era cambiar la mentalidad del mundo acerca del Mesías, presentándolo en su verdadera naturaleza, como el que renovaría su relación con Dios y traería salvación por medio de la fe en aquel que había de venir. Su mensaje cambiaría al mundo por el poder convencedor del Espíritu Santo. Los adventistas conocemos la tipología de Elías tanto en la preparación de la primera como de la segunda venida de Cristo. Su mensaje de reforma haría volver el corazón del pueblo a Dios. Malaquías 4, 5, 6. Y su misión se cumplió con Juan el Bautista, con el espíritu y poder de Elías, preparando el camino para la primera venida, Lucas 1:17. Y Juan el Bautista es el tipo de aquellos mensajeros del tiempo del fin que prepararán al mundo para la segunda venida de Cristo, antes de que caigan los juicios de las plagas en el día grande y terrible de Jehová. En Juan 1:29 al 37 se presenta el testimonio de Juan el Bautista para expresar la naturaleza del reino de la gracia, en cumplimiento del plan de la salvación, entregando su propia vida en sacrificio voluntario en favor del mundo y reconciliando al pueblo con Dios. Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aplicó las buenas nuevas del Evangelio, anunciadas en el ritual simbólico del santuario, en el sistema de sacrificios y ofrendas por el pecado, pero lo presenta como el único y suficiente sacrificio para recibir perdón. La simiente bendita que derrotaría a Satanás y libertaría de la esclavitud del pecado y de la muerte, como fuera prometido a Adán y Eva antes de ser expulsados del Edén. Génesis 3:15, en cuya ocasión se sacrificó el primer cordero, y de sus pieles hizo túnicas Dios, y los viste de vestiduras de salvación. Juan 3:21, Apocalipsis 13:8, Isaías 61:10. Jesús mismo habló de su misión en Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pablo añadió en Romanos 5:6, Cristo, cuando éramos débiles, en su debido tiempo murió por los impíos. Y en 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que muertos al pecado recibamos a la justicia, y por cuya herida hemos sido sanados. Continuamos con el testimonio de dos discípulos de Juan. Juan 1:35 al 39 registra la segunda vez que Juan dijera que Jesús es el Cordero de Dios. La primera lo hizo en público y la segunda en presencia de dos de sus discípulos. Estos discípulos tomaron iniciativa de saber de primera mano quién era Jesús, escuchar de sus labios su testimonio. Juan menciona a Andrés, pero podemos pensar que el otro acompañante era Juan mismo.
como testigo ocular de todos los hechos que registra en su Evangelio, Juan 21, 20 al 25. Y el espíritu de profecía lo confirma en el deseado de toda la gente, 112. Jesús, al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscáis? Ellos evidentemente buscaban la confirmación de las enseñanzas de Juan el Bautista acerca de que él era el Mesías. Y al escucharle con esa autoridad que lo caracterizaba, Mateo 7, 28, 29, Marcos 1, 22, de inmediato decidieron seguirle. Esta era la misión de Juan el Bautista, llevarlos a los pies de Cristo, para que reconocieran que su enseñanza era superior. Y fue tal el impacto que ellos no se quedaron callados, sino que fueron en busca de otros. Andrés encontró a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, Juan 1:41. Jesús incorpora a Simón, diciéndole: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, Juan 1:42. Andrés, Pedro y Juan fueron los tres primeros hombres que formaron el núcleo de los 12 discípulos originales. El gran énfasis del Evangelio de Juan es destacar quién es Jesús, a fin de que los lectores pudieran entenderlo y compartir la buena nueva en todo el mundo. En Juan 1:43 al 46 vemos que Jesús llamó a Felipe y le dijo: sígueme. De inmediato comenzó a trabajar por el Maestro. Él era de Betsaida como Andrés y Pedro, y fue a testificarle a su amigo Natanael, diciendo: hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret. Juan 1:45. La palabra de Dios en su amplia gama impacta la conciencia del hombre. Andrés, Felipe y Juan el Bautista enfatizaron distintos aspectos del Mesías, y Juan lo registró para testimonio en su Evangelio. Cuando Jesús vio a Natanael, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es importante reconocer esto porque Jesús conocía lo que había en el hombre. Y no nos debemos de admirar por aquella aguda respuesta que diera Felipe cuando mencionó la ciudad de Nazaret como tierra natal de Jesús. Él estaba prejuiciado por aquella ciudad donde prevalecía la impiedad y las costumbres del paganismo griego. Juan 1:46. Los mismos dirigentes judíos decían que de ese lugar ni de Galilea se había levantado un profeta. Juan 7:26. Nazaret estaba marcada por el predominio del pecado. Contaban a todos sus habitantes como iguales, y eso impedía ver el valor de cada persona. Felipe, ante la respuesta de Natanael, solo le invita a que verifique por su misma cuenta si lo que se le ha testificado de Jesús es cierto, diciéndole: ven y ve. Y efectivamente esto fue lo que hizo, fue y vio. Jesús sabía que Natanael era un sincero investigador de la verdad, y le abrió el telón para que entendiera que no todos eran iguales en Nazaret. Le dijo que lo había visto en oración debajo de la higuera, meditando y pidiendo a Dios que confirmara si las enseñanzas de Juan el Bautista acerca de Jesús eran ciertas. Y al escuchar estas palabras de Cristo, supo de inmediato que era el Hijo de Dios, porque lo conocía plenamente. Y se asombró con la siguiente declaración que le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, creíste. De cierto te digo que cosas mayores verás. Verás a los ángeles que suben y bajan para asistir al Hijo del Hombre, apelando a la escalera mística del sueño de Jacob, que une el cielo y la tierra en su mediador Jesucristo. Juan 1:47. Todo esto cambió por completo su vida. Continuamos con el testimonio de Nicodemo. Juan 3 del 1 al 21 registra la visita nocturna de Nicodemo, un acaudalado y respetado miembro del Sanedrín judío,
y maestro de Israel. Él aceptaba las señales de Jesús como pruebas del carácter divino de su misión. Le llamó rabí, a pesar de que no fue instruido en ninguna de sus escuelas, pero no veía en él todo el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no le reconoció como Mesías. Jesús vio en él a una persona receptiva de la verdad. No lo rechazó, a pesar de su visita nocturna. Luego de oír sus palabras de halago, conociendo su corazón en Juan 2:24, 25 le interpeló con la respuesta: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Jesús le añadió: lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Juan 3 del 4 al 7. Como todo rabino judío, Nicodemo había influido en el pensamiento del pueblo a aceptar con un alto grado de justicia que por ser integrantes del pueblo elegido y por las ventajas de ser partícipes del pacto hecho con Abraham y ser descendientes naturales de él, ya eran salvos, y que eran los gentiles los únicos que necesitaban convertirse a las tradiciones y sistema judaico para ser salvos. Sin embargo, ellos carecían de una experiencia personal de comunión con Dios. No eran rectos, leales ni obedientes como lo fueran Abraham, los patriarcas y los profetas. Exhibían alta profesión de fe, pero carentes de frutos dignos de arrepentimiento, como lo denunciara Juan el Bautista en Mateo 3, 7, 8. Por eso Jesús dijo a Nicodemo, como maestro prominente y miembro de su consejo directivo, que él y toda la nación necesitaban convertirse a Dios y a su verdad. Nadie nace salvo sin aceptar la oferta del plan redentor de Dios, independiente de su nacionalidad o iglesia o religión en la que haya crecido. La ventaja de ser un descendiente natural de Abraham no fue suficiente, ni lo es en términos de salvación. La base fundamental es en recibir a Jesús como Salvador. Los tales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Juan 1, 12, 13. Nicodemo trató de evadir las palabras de Jesús acerca del nacimiento espiritual. Las tomó como réplicas del nacimiento natural. Volver al vientre y nacer. Jesús le recalcó que debía nacer del agua y del espíritu. Debía nacer de nuevo. Y le dijo: el que no nace del agua por el bautismo ni del Espíritu Santo no verá el reino de Dios. Juan 3 del 3 al 5. Jesús lo confronta diciéndole: tú eres maestro en Israel, ¿cómo es posible que no sepas esto? Juan 3:10. La conversión y el nacimiento son afines porque señalan el comienzo de una nueva vida. La respuesta de Nicodemo no implicaba que no lo supiera. Él sabía del bautismo que se le administraba a los prosélitos al judaísmo. Sabía del bautismo de Juan el Bautista de arrepentimiento. Lo que él veía imposible era que un judío piadoso necesitara conversión. Pero Jesús se lo recalcó: nada inferior a una transformación obrada por el poder del Espíritu Santo es aceptable para ver y entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es visible y se observa su resultado, pero el nacimiento del Espíritu es invisible porque opera desde el interior al exterior. Jesús lo comparó con el viento invisible, pero que se puede sentir su impacto. Nicodemo se asustó que siendo maestro de Israel no haya percibido esto ni enseñado. Y Jesús le dijo: si no entiendes las ilustraciones terrenales, ¿cómo entenderás las realidades celestiales? Juan 3:12. Jesús le habló en plural: lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio, porque su mensaje era el mismo del de su Padre Celestial. Juan 3:11.
Si rechazas nuestro testimonio, te ubicas entre los incrédulos que le rechazaron y son dignos de muerte. Juan 1:11, 3:18 y 19. Si no entiendes las cosas elementales para la salvación, no podrás comprender las verdades celestiales más profundas. El Hijo del Hombre descendió del cielo con el único mensaje de salvación y de la verdad eterna. El Padre amó tanto al Hijo que lo ha entregado, y éste será alzado entre el cielo y la tierra en la cruz, como Moisés alzó la serpiente de bronce en el desierto, para que los que lo vean y crean en él reciban salvación y vida eterna. Juan 3:12 al 16. Se necesitaba fe para recibir y creer en su mensaje de salvación del pecado, como cuando un israelita envenenado veía la serpiente en el asta. Cuando Nicodemo vio este cumplimiento de las palabras en la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, creyó y se declaró públicamente su seguidor. Juan 19:39. Dios no había enviado a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvar. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:17 al 18. La luz vino al mundo, dejó en descubierto las tinieblas de la práctica del pecado. El que comete pecado es esclavo del pecado y del diablo. Pero Jesús es el libertador del pecado y de Satanás. Juan 8:34 y 36. El que ama más las tinieblas aborrece la luz, y por su rechazo se condenará, pero el que vive en la luz, sus obras son hechas en Dios y se salvará. Juan 3:19 al 21. Nicodemo tuvo la oportunidad de poner a prueba la templa espiritual y carácter de Cristo. La luz que brilla de la cruz reveló el amor de Dios que nos atrae hacia Él. Si no lo resistimos, seremos conducidos al pie de la cruz, en arrepentimiento por los pecados que han crucificado a nuestro Salvador. Entonces, a través de la fe, el Espíritu de Dios producirá nueva vida, pensamientos y deseos de obediencia, un corazón y una mente a la imagen de Dios. Él escribirá su ley en nosotros. En esta conversación con Nicodemo, Jesús desveló el plan de la salvación. En ningún otro lugar dio instrucciones tan claras y completas paso a paso acerca de la obra necesaria que debe de hacerse en el corazón de todos aquellos que desean heredar el reino de los cielos. Como consecuencia, Nicodemo más tarde defendió a Jesús ante el Sanedrín, que quería condenarle sin escucharlo. Juan 7:51. La progresión de su experiencia es grande. Primero, reunión con él en privado. Aprendió de él la conversión verdadera. Luego, su defensa de él en el Sanedrín, y luego el valor suficiente para ayudar a sacar su cuerpo de la cruz y darle digna sepultura. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Había una gran obra designada para Juan que en ninguna escuela de la tierra podía capacitarlo. Debía adquirir su conocimiento lejos de las ciudades, en el desierto. Las escrituras del Antiguo Testamento, Dios y la naturaleza eran sus libros de estudio. Así capacitaba a Juan para su obra de preparar el camino del Señor, y su alimento era langosta y miel silvestre. Manuscrito 131 de 1901. Él buscaba el favor divino y el Espíritu Santo descansó sobre él. Encendió en su corazón el ardiente celo para la gran obra de llamar a la gente al arrepentimiento y a una vida más elevada y santa. Las privaciones y las dificultades para disciplinar todas sus facultades físicas y mentales, a modo de sostenerse inconmovible como las rocas del desierto. Espíritu de Profecía, tomo 2, página 47, Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1090. Juan sabía que Jesús era el Redentor del mundo y que lo había bautizado. El Espíritu descendió sobre él y extendió su mano y señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ni siquiera el que pronunció estas palabras ni los oyentes supieron el completo significado de ellas. Fue en el monte de Moría donde Abraham había oído la pregunta de su hijo: Padre mío,
¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, Dios se proveerá de un cordero, hijo mío. Génesis 22, 7, 8. Y en el cordero divinamente provisto, en lugar de Isaac, Abraham vio el símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. El Espíritu, mediante Isaías, repitiendo la ilustración, profetizó del Salvador. Como cordero fue llevado al matadero. Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Isaías 53, 6, 7. Deseado de toda la gente es 87. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por él mismo fue como llegó a ser su discípulo. Eso debe suceder hoy día. Hay muchos que los prejuicios los apartan de lo bueno. Cuán diferente sería el resultado si vinieran y vieran a Jesús. Ninguno hallará de otra forma la verdad mientras confíe en la dirección de las autoridades humanas. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos, pedir la iluminación del Espíritu Santo. El que vio a Natanael debajo de la higuera nos ve a nosotros en el lugar de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de quienes con humildad solicitan dirección divina. Deseado de toda la gente, 114. Pero aunque Nicodemo no había reconocido en público a Cristo, repetidas veces había desbaratado los planes de los sacerdotes en el Sanedrín, que intentaban destruirlo. Al fin, cuando Cristo fue crucificado, Nicodemo recordó las palabras que le habían hablado en la entrevista nocturna en el Monte de los Olivos. Como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Y vio en Jesús al Redentor del mundo. En compañía de José de Arimatea, sufragó los gastos de la sepultura de Jesús. La ayuda de estos hombres en esta hora de tinieblas era fundamental. Ellos habían podido hacer por su Señor lo que sus discípulos era imposible que hicieran. Su riqueza e influencia los habían protegido en gran medida de la malicia de sacerdotes y gobernantes. Hechos de los Apóstoles 85 y 86. Hay muchos que pretenden servir a Dios, pero que no lo conocen por experiencia. Su deseo de hacer la voluntad divina se basa en su propia inclinación, no en una profunda convicción impartida por el Espíritu Santo. Su conducta no armoniza con la ley de Dios. Profesan creer en Cristo y aceptarlo Salvador, pero no creen que quiere darles poder para vencer sus pecados. No tienen relación con Él como Salvador viviente y su carácter revela defectos, heredados y cultivados. Su única esperanza consiste en que se realicen ellos estas palabras, o si es necesario nacer de nuevo. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 3 y 7. Palabras de vida del Gran Maestro 29. Nicodemo escudriñó las Escrituras de manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida en el alma. Empezó a ver en el reino de los cielos, cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Por medio de la fe recibimos la gracia, pero la fe no es nuestro Salvador. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, el remedio del pecado. El arrepentimiento proviene de Cristo tan cierto como el perdón. Entonces, ¿cómo somos salvos? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre ha sido levantado, y los que han sido engañados y mordidos por la serpiente vean en él y vivan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. La luz que resplandece desde la cruz revela el amor divino. Ese amor nos atrae a Él, y si no lo resistimos seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que lo crucificaron. Entonces el Espíritu de Dios producirá una nueva vida. Los pensamientos se sujetarán a su voluntad. El corazón y la mente son creados de nuevo a su imagen. Entonces la ley de Dios queda escrita en su mente y corazón. Y diremos con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 48, deseado de toda la gente, 147 y 148.
Antes de la honra viene la humildad, para ocupar un lugar elevado entre los hombres. El cielo elige primero al obrero como Juan el Bautista, tomando el lugar de la humildad delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales cooperan con el que no se jacta de sí mismo, sino que se entrega a salvar almas. El que se siente profundamente necesitado de ayuda divina la pedirá, y el Espíritu le dará vislumbres de Jesús que lo fortalecerán y elevarán su alma. Saldrá de la comunión con Cristo para trabajar fervientemente por los que perecen por sus pecados. Ha sido ungido para su misión y tiene éxito donde muchos sabios e intelectuales fracasarían. Obreros Evangélicos 525. Debemos animarnos mutuamente en esta fe viva que Cristo ha hecho accesible al creyente. La obra debe de hacerse a medida que el Señor nos prepara el camino. Él conduce a los suyos en lugares difíciles y tenemos la ventaja de poder reunirnos en oración, recordando las palabras que vienen de Dios. Aquellos que todavía no han sufrido las vicisitudes que acompañan la obra en los últimos días tendrán que pasar por esas escenas que probarán su firme confianza en Dios. Cuando su pueblo no percibe ninguna salida y tiene delante el mar rojo y atrás a sus enemigos, el Señor le dice: adelante, obra, así para probar su fe. Cuando os confronten las circunstancias, id adelante confiando en Jesús, paso a paso, en el camino que señala. Os sobrevendrán pruebas, pero id delante. Adquiriréis una experiencia que confirmará vuestra fe en Dios y os hará idóneos para servirle más fielmente. La oración, página 19. Debemos ser tan firmes como una roca, en fidelidad a los principios de la palabra de Dios, recordando que el Señor está con nosotros para darnos fuerza, para enfrentar cada nueva situación. Mantengamos fieles nuestras vidas a los principios de la justicia y avancemos de fortaleza en fortaleza en el nombre del Señor, conservando como algo muy sagrado la fe que ha sido fundamentada por las instrucciones y aprobaciones del Espíritu Santo desde los comienzos de nuestra historia hasta el momento actual, atesorando como muy preciosa la obra que el Señor ha estado llevando a cabo por medio de su pueblo, que guarda sus mandamientos y que en virtud del poder de su gracia aumentará en fuerza y eficiencia a medida que el tiempo avanza. El enemigo trata de anular el discernimiento de su pueblo y debilitar su eficiencia, pero si obra de acuerdo con la dirección divina de Dios, el Señor le abrirá las puertas de oportunidad para edificar las ruinas antiguas. Experimentará constante crecimiento hasta que el Señor descienda del cielo con poder y gloria para poner el sello del triunfo final en sus fieles. Iglesia Remanente 132. El Espíritu de Dios se manifiesta de diversas formas en hombres diferentes. Una persona bajo la acción de este poder puede temblar ante la palabra de Dios. Cuando el Señor habla del perdón, al alma penitente se llena de ardor, de amor de Dios y de fervor y energía. Y el Espíritu vivificante que recibe no puede ser reprimido. Cristo es en él como una fuente de agua que salta para vida eterna. Sus sentimientos de amor son profundos y ardientes, como eran sus profundas aflicción y agonía. Su alma es como la fuente profunda que brota en agradecimiento y alabanza, gratitud y gozo, hasta que las arpas celestiales resuenan con acordes de júbilo. Tiene una historia que contar, pero no en una forma precisa, común ni metódica. Es un alma rescatada por los méritos de Cristo, y todo su ser ha sido conmovido con la impresión de la salvación de Dios. Pero otras personas son llevadas a Cristo de forma más apacible. El viento sopla donde quiera y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es el nacido del Espíritu. No se ve el instrumento que obra, pero pueden apreciarse sus efectos. Cuando Nicodemo dijo a Jesús: ¿cómo sucede esto?, Jesús le dijo: ¿eres maestro de Israel y no lo sabes? Estaba ante un maestro de Israel,
un hombre destacado entre los sabios de la tierra, que suponía ser capaz de comprender la ciencia de la religión y que sin embargo tropezaba en la doctrina de la conversión. No quería admitir la verdad porque no podía comprender todo lo que se relacionaba con la forma del obrar del poder de Dios y sin embargo aceptaba los hechos de la naturaleza, aunque no los podía explicar ni comprender. Como nosotros, como otros que han vivido en todos los tiempos, consideran que las formas y ceremonias eran más esenciales para la religión que las acciones profundas del Espíritu de Dios. Review and Herald del 5 de mayo de 1896, Evangelismo 213 y 214. La conversión del alma humana no es de pequeña monta, es el mayor milagro realizado por el poder divino. Los resultados reales se alcanzan al creer en Cristo como Salvador personal, purificados por la obediencia a la ley de Dios, santificados por una perfecta observancia del santo sábado, confiando, creyendo, esperando con paciencia y ocupándose fervorosamente en su propia salvación con temor y temblor. Aprenderemos que es Dios el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. Evangelismo, página 214. Nicodemo había venido al Salvador pensando entrar en una discusión con él, pero Jesús le descubre los principios fundamentales de la verdad. No necesitas conocimiento teórico como regeneración espiritual. No necesitas satisfacer curiosidad, sino un corazón nuevo. Veía a Nicodemo que la más rígida obediencia a la simple letra de la ley, tal como se aplicaba en la vida externa, no podía darle a nadie derecho a entrar en el reino de los cielos. En la estima de los hombres, su vida era justa y honorable, pero a la vista de Dios, su corazón era impuro y su vida profana. Mientras el Salvador le explicaba lo concerniente al nuevo nacimiento, sintió el anhelo de ese cambio en su vida. Jesús contestó la pregunta que no llegó a ser formulada. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo recibió la lección, escudriñó las Escrituras de manera nueva, no para discutir la teoría, sino para recibir la vida eterna. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió al alma a la dirección del Espíritu Santo. Conflicto y Valor, página 293. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.